Tengo a mi izquierda a Marta Cerda, a mi derecha, en primera instancia, tengo a Edme Pardo y Manu Espada. Entonces, me gustaría comenzar con Marta Cerda en las lecturas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Bueno, les voy a decir brevemente la semblanza. Marta Cerda escribe cuento, novela, poesía, ensayo y teatro. Sus novelas, La señora Rodríguez y otros mundos y Toda una vida, han sido traducidas al inglés, francés, italiano, griego, noruego y alemán. Su obra se ha publicado en Argentina y España. Sus cuentos han sido incluidos en más de 30 antologías nacionales y extranjeras. Su novela Y apenas era miércoles está publicada en edición bilingüe inglés-español. Su obra de teatro Todos los pardos son gatos fue puesta en escena por la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana y ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Entonces, comenzamos con Marta Cerda. Sí, buenas tardes. Yo les voy a leer algunas minificciones de un libro, una antología personal que todavía está inédita. Esta antología está dividida en dos partes. La primera es la condición humana y la segunda es la condición femenina. Como su nombre lo indica, pues es lo que atañe al ser humano o a las mujeres específicamente. Voy a empezar con un texto un tanto lúdico de la primera parte de la condición humana, que se titula Bestiario. ¿Cómo quisiera tener una pata de conejo, aunque ya nadie crea en la suerte, ni buena ni mala? Los tréboles de 4 hojas abundan en los jardines y nadie se fija en ellos. Los gatos negros han optado por teñirse de güeros para no sentirse menospreciados. No he vuelto a ver que alguien tire sal por encima de su hombro cuando pasa por debajo de una escalera o cuando rompe un espejo. Todos se ríen de las gitanas, de las bolas de cristal y de los amuletos, menos yo. Me estremezco al mirar una pata de conejo colgando de algún llavero. ¿Por qué no una pata de gato o de mosca? Me pregunto mientras mastico mis zanahorias. Mi mamá me ve con la roja tristeza de sus ojos, que resalta más por la blancura de su pelo, y me lame el muñón de la que fuera mi pata antes de que me la cortara la trampa del cazador. Pues, ¿qué les parece entonces si seguimos con Edme? Que bueno, déjenme hacer un breve comentario al respecto del encuentro con Edme, porque la conocí hace no mucho en Trilce, justo con el trabajo de Leer para Sanar, que son una serie de cuentos con un enfoque curativo a través de historias dirigidas a los niños, y la verdad es que es una sorpresa y un gusto que te pueda encontrar acá otra vez. Entonces, si nos quieres leer algo. Gracias, Gama. Y qué padre ver a Marta, que hace mucho que no la veía, y estar contigo, y con Manu, que nos estamos empezando a hacer amigos. Les quiero leer, pero les quiero contar también lo que es para mí el ejercicio de la minificción o el microrrelato. Y cuando digo ejercicio, es esta cosa de meter en cintura, de sudar calorías, de no se puede más que un esfuerzo. Contener un texto en tan poquito espacio y decir algo es un reto bien grandote. Y yo ahorita estaba oyendo lo de Marta, y cuando me di cuenta que narraba un conejo dije, ¡ouch! Y qué padre en muy poquitas líneas poder vertir un mundo. Yo empecé a ejercer así como ejercicio la minificción con la lotería. Lo que hice fue escoger cada carta de la lotería, del valiente, el borracho, la sandía, y le escribí un cuentito. Y luego hice rondas de cama.
porque pensé que en la cama pasan muchas cosas, unas mejores que otras, y bueno, escribí durante 2 años en el 1+1 esta cosa que se llamó Rondas de Cama y que luego se convirtió en un libro. Y estoy buscando qué ronda de cama leerles, porque por ejemplo, ¿para qué la cama? Si con recargarse en la pared, con hacer equilibrio en la bañera, con apoyarnos en la silla, con tumbarnos en el piso, con escondernos tras la puerta, con abrazarte por la cintura, con sujetarte de mis pechos, con engarzarnos por los labios. ¿Para qué la cama si con todo eso basta? Justamente ahorita que hablas de la importancia de la brevedad, estaba pensando que no sé cuántas historias pueden caber en tan pocas palabras, o quizá podríamos decir que no sé si estén de acuerdo conmigo, que quizá todo cabe en un microrrelato sabiéndolo acomodar, escribir o narrar, no sé, algo así. Bueno, vamos a seguir con Manu Espada, que lo conocí hace poquito, hace 2 minutos. Estuvimos platicando un poquito, estuve viendo algo de su trabajo. Bueno, voy a leer su semblanza. Es licenciado en periodismo, hizo el máster de radio en la RNE, que debe ser Radio Nacional de España, y la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros El Desguace, Fuera de Temario, Zoom, que parece que es el que tiene ahí entre manos, 100 y pico novelas a escala y personajes secundarios. Ha ganado varios galardones literarios, entre los que destaca la 2ª edición del Premio Relatos en Cadena de la SER y el concurso de la revista Eñe. Forma parte del libro Antología del Microrrelato Español, 2011, el 4º género narrativo de la editorial Cátedra, que recoge la historia del microrrelato en España. En octubre, en este mes, verá la luz Las herramientas del microrrelato, un manual práctico de escritura creativa con la editorial Talentura, que no sé si ya ande por ahí circulando. Estaría bueno que... Ya, ok. Entonces, ¿tienes micrófono ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme, ha merecido mucho la pena el viaje desde España. Os voy a leer un microrrelato de mi último libro, que se titula Personajes secundarios y se titula El cazador de leyendas urbanas. Dice así: en uno de los hielos de mi Bourbon ha aparecido el cadáver criogenizado de Walt Disney. Haga el favor de venir a poner, si es tan amable, me dijo horrorizado mi último cliente. Con el mono de trabajo y la mascarilla nadie me reconocía, pero no era difícil localizarme. Aparecía en las páginas amarillas, por la letra C, cazador de leyendas urbanas. Las llamadas no son siempre fiables. En ocasiones se trata de falsas alarmas. Esta vez el cliente estaba en lo cierto. Allí estaba el viejo Walt, desnudo, con el bigotillo y las manos pegadas a las paredes del cubito. Al llegar a casa, lo metí en el congelador, junto al abominable hombre de las nieves y un par de caimanes albinos de las alcantarillas de Nueva York, que nos servirían de cena esa noche a mi esposa y a mí. Conocí a mi mujer por la llamada de un conductor de Wyoming que se la encontró en una carretera comarcal. Desde que me casé con la chica de la curva, mi vida es más tranquila. Nos fuimos a vivir a una islita desierta en medio del Triángulo de las Bermudas. Al principio, solo teníamos la compañía de varias de esas ratas con las que cocinan las hamburguesas en el McDonald's, pero hemos adoptado a otra mascota, el perrito de aquella niña que iba a dar una sorpresa a Ricky Martin en televisión. Como solo se alimenta de foie gras, nocilla y mermelada, se ha puesto Orondo. Quizá por eso le hemos puesto el nombre de mi famoso hermano. Él vive en la isla de al lado, con uno de los extraterrestres que se estrellaron en Roswell en 1947. Pero no nos hablamos. Cosas de familia. Así somos los Presley. Pues a mí me gusta mucho esos motivos y texturas que se notan en tus relatos. Te comentaba antes de subir
que había estado viendo un poco el canal de YouTube que por ahí tienes, Micros con Micro se llama, ¿no? Sí, es un canal de YouTube que se llama Micros con Micro, microrrelatos con micrófono, y son microrrelatos leídos. Yo empecé a escribir microrrelatos en la radio, en Radio Nacional de España, en un programa de Radio 3, y le poníamos música a los relatos. Pues ahora, gracias a las nuevas tecnologías y a YouTube, pues le quiero poner música, texto, imágenes, de tal manera que más o menos cada semana suba el microrrelato de un autor, tanto español como de toda Iberoamérica, y al final de año tenga una antología sonora de unos 300 microrrelatos leídos, más o menos. Es la intención. Pues muy bien. Eso creo que puede enriquecer mucho a esta forma del microrrelato, porque de pronto mientras uno va escuchando lo que leen, se van formando imágenes, ¿no? Entonces, realmente yo los invito a ver el canal de Manu. A mí me parece que es bastante interesante. Creo que se pueden llevar una sorpresa muy, muy agradable a ese respecto. Pues entonces, seguimos a mi izquierda con las lecturas, por favor. Bueno, este es un micro relato, es en otro tono del que leí anteriormente y se titula Descuidos del olvido. Después que ella murió, descubrí un abrazo guardado entre sus cosas. Lo desdoblé y me lo puse. Era de mi medida. Ahora lo saco en cada Navidad, en cada cumpleaños, cuando tengo miedo, cuando siento frío, cuando. Muy bien. Otra de las cosas que a mí me parecen interesantes es, podemos hablar incluso del soporte de los textos. Vimos a Manu leer en el celular, a Edmé en el libro, más tradicional. Podemos, y de este lado estamos viendo una impresión, ¿no? Entonces eso está bastante padre. Sí, es algo inédito. Entonces, pues seguimos. Me pasó ahora con el texto que leyó Marta, que los textos son tan pequeños que el espacio que dejan afuera es enorme. Entonces hay que construir el texto, no es lo que dice, sino todo lo que no dice, lo que nos permite llegarlo. Entonces, aunque se escuchan rápido, se entienden lento. Hay que hacer como todo un proceso de digestión. Y creo que ese es el mérito también del microrrelato, que es un golpe que te deja atolondrado como un buen rato mientras estás pensando todo lo que sucedió ahí. Bueno, de estas rondas de cama les voy a leer otras, y esta se llama Si te dijera. Cuando hacía las rondas de cama les ponía título. Ahorita les voy a leer unos test madrugada que ya nada más les puse número. Dice: si te dijera que lo único que quiero es meterme a la cama contigo, te engañaría. Porque lo que me interesa es subirme en ti para probarte y saber si gusto de vainilla, tierra o pez. Quiero contarte un cuento mientras te arrullo con mis movimientos, mecerme en tu cintura hasta llorar, hasta hacerte llorar, escuchar tu aliento, mirar tus ojos convertidos en estrella marina, sentir que tus manos repiten el camino de mi espalda una y otra vez, lamer tu axila, balancearme hasta saberte de memoria para olvidarte y volver a empezar. Así que si te digo que lo único que quiero es meterme a la cama contigo, cubrirnos con la misma sábana, acompañar tu sueño, verte amanecer, ya lo sabes, no te estoy diciendo la verdad. Qué bien. Como bien dijiste al principio, cuántas cosas pueden suceder en la cama, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces seguimos con Manu, y después, no sé qué les parezca, me gustaría que quizá hablen un poquito de los libros que tienen entre manos, quizá, porque algo quizá muy, muy personal, no sé si tendría que plantearlo aquí, es qué sucede cuando el autor se lee a sí mismo
y qué reminiscencias le trae de ese proceso creativo, ¿no? A mí me gustaría, y no sé si, supongo que a la gente le gustaría enterarse un poquito, ¿no? Entonces, si quieres podemos, lees algo y después Marta quizá que nos pueda hablar un poquito de ese proceso creativo, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. Es cuando uno se lee a sí mismo, es como cuando te escuchas la voz, que te suena raro, normalmente. Bueno, voy a leer uno, aprovechando que estoy en México y que aquí sé que se celebra el Día de los Muertos, uno que se titula El otro mundo, y precisamente le da un poco la vuelta a la vida de los muertos, ¿no? Y dice: mi amigo Fran no era un muerto normal. Me contó que se había suicidado, aunque tenía demasiado buen aspecto, con esas mejillas sonrosadas y todos los dientes en su sitio. Fran estaba convencido de que algún día resucitaría, pero yo le animaba diciéndole que estaba hecho un asco. Lo conocí cuando nos mudamos al nuevo cementerio, un camposanto recién construido. Habíamos comprado un nicho adosado sobre plano, en el centro de la necrópolis, junto a una estatua con forma de angelito. Mis padres se quedaron con la tumba de matrimonio, de nogal barnizado, y yo con el sepulcro blanco, como correspondía a un niño de mi edad. Mi madre me advirtió que no paseara por las afueras, porque los muertos de las fosas comunes no eran de fiar, y me podían pegar alguna cosa. Pero no le hice caso. Cuando conocí a Fran, era un muerto travieso que jugaba a asustar al enterrador. Nos hicimos buenos amigos. Nuestra principal diversión era espantar a las mujeres que limpiaban las lápidas. Una noche Fran me dijo con voz llorosa que había llegado su hora, que el fin estaba muy cerca. Al día siguiente, Fran apareció vivo. Lloré tanto por su resurrección que nadie se acercó por el cementerio durante un mes. Creo que mi madre tenía razón con los muertos de las fosas comunes. Hoy me ha salido piel en las manos. Le encuentro como un tono pues histórico, ¿no? Y hasta, sí, de muchos matices políticos también, ¿no? No sé. Al último, sí. Lo del, bueno, es una crítica un poco a la forma de vida occidental, ¿no? Que incluso compramos sobre plano ya la tumba antes de morirnos, tenemos un seguro de vida que pagamos, aunque a lo mejor nos muramos dentro de 40 años. Recuerdo que mis padres llevaban pagando 30 años un seguro de vida, hasta que dijeron, pero ¿por qué estamos pagando esto? Es absurdo. Y ahora que ya son mayores lo han dejado de pagar. Entonces me dio un poco la idea, ¿no? Digo, qué absurdez tan grande. Pero bueno, y este relato de todas formas lo que utiliza es una técnica que yo llamo la inversión conceptual, que es contar las cosas desde el otro lado. O sea, ¿cómo sería la vida de un muerto si no quisiera estar vivo, si no quisiera resucitar? El pánico que tenemos los vivos es a morir. Pues ¿cuál sería el pánico de un muerto? Pensé, a resucitar. Entonces le di la vuelta un poco a la narración en ese aspecto. Pues gracias. Entonces, Marta Cerda, seguimos de este lado, y si pudieras comentarnos un poco acerca del proceso creativo de lo que nos has estado leyendo, estaría muy bien. Bueno, estos textos, ¿verdad? ¿Sí? Estos textos pertenecen a varios libros. Desde el primer libro de cuentos que escribí, Juegos de Damas, y posteriormente algunos otros como La señora Rodríguez y otros mundos, Las mamás, los pastores y los hermeneutas, Cerradura de tres ojos. Entonces fui escogiendo algunos de cada libro, más algunos inéditos. O sea que ha sido un proceso de muchos años, junto con la escritura de otros géneros como cuento, novela, poesía, etcétera. Entonces, pues ha sido ese proceso de, pues yo creo que de más de 20 años. Y hay de todo. Muy bien. ¿Nos quieres leer algo más? Este se llama Inventario. Mi vecino tenía un gato imaginario. Todas las mañanas lo sacaba a la calle, abría la puerta y le gritaba: anda, ve a hacer tus necesidades. El gato se paseaba imaginariamente por el parque y al cabo de un rato regresaba a la casa, donde le esperaba un tazón de leche. Bebía imaginariamente el líquido.
Se lamía los bigotes, se relamía una mano y luego otra, y se echaba a dormir en el tapete de entrada. De vez en cuando perseguía un ratón o se subía a lo alto de un árbol. Mi vecino se iba todo el día, pero cuando volvía a casa, el gato ronroneaba y se le pegaba a las piernas imaginariamente. Mi vecino le acariciaba la cabeza y sonreía. El gato lo miraba con cierta ternura imaginaria y mi vecino se sentía acompañado. Me imagino que es negro, el gato, porque algunas personas se asustan cuando imaginan que lo ven pasar. Una vez el gato se perdió y mi vecino estuvo una semana buscándolo. Cuanto gato atropellado veía, se imaginaba que era el suyo, hasta que imaginó que lo encontraba y todo volvió a ser como antes por un tiempo, el suficiente para que mi vecino se imaginara que el gato lo había arañado. Lo castigó dejándolo sin leche. Yo me imaginaba al gato maullando de hambre. Entonces le llamé, Minino, Minino, y me imaginé que vino corriendo a mi casa. Desde ese día mi vecino no me habla porque se imagina que yo me robé su gato. ¿Cómo pasamos de estos tintes de la crítica social, digamos, a algo de humor también, ¿no? Y cierta ternura también. Pues, Edmé, ¿quieres seguir, por favor? Les cuento dos cosas, bueno, muchas. Y la primera es que extraño a Luis Bernardo, quien debía estar ahí. Es un gran autor, es un amigo cómplice de la escritura y tiene unos textos muy padres, tiene una obra infantil, tiene novela. Entonces, aunque no esté aquí, me imagino que podría estar aquí leyéndonos un texto y ven su nombre y por ahí si se encuentran un libro de Luis Bernardo vale la pena leerlo. ¿Qué me pasa ahorita que estoy leyendo Las Rondas de Cama? Las Rondas de Cama se editaron en 1999, hace 17 años. Yo era otra persona. Entonces los leo y me dan ganas de corregirlos. Entonces no les he leído lo que dice aquí, los voy como editando en el camino, porque pienso que hoy les leería otra cosa, porque pues ya no soy esa. Y me gusta ver quién fui y me gusta ver en quién me estoy convirtiendo. Eso me pasa cuando leo esto. Lo que tengo aquí en mis manos fue algo muy padre porque a mis mocedades decidí hacer una maestría, nunca había hecho una maestría. Y doy clases en maestría y en doctorado, entonces me parecía que era lo más lógico que yo también tuviera una maestría y un doctorado. Y todos estos cuentos de las rondas, las sobremesas, hice un montón, los publiqué en un suplemento que se llamó Sábado, un suplemento cultural que fue muy importante. Pero como ya los suplementos culturales casi no existen en México, lo que hice fue hacer otra columna que se llama De Madrugada, y esa columna la tuve 4 años y durante esos 4 años hice la maestría y ya junté todos los textos y se convirtió en mi tesis. Entonces ahorita lo que tengo aquí en mis manos es mi tesis, es la primera vez que una tesis es obra de mi autoría, de ficción, digamos, ¿no? Y el De Madrugada, pues es una obra que se explica por sí misma, habla de 2 cosas, del té y de la madrugada. Y como estos están muy nuevos, pues se los voy a leer así como están. Y este que les voy a leer tiene que ver con lo que comentaba Gama, que Gama fue casi mi editor en Trilce. Y una vez fui a leer al hospital, hacía un voluntariado en un hospital y tembló. Y entonces el rollo con el temblor era: ¿salimos corriendo o salimos con los niños? Pero los niños están hospitalizados, pero si los agarras y si les quitas el suero y si les, o sea, no había para dónde hacerse. Entonces el protocolo del hospital era salir. Si todo está bien, regresar. Pero era, imagínense ir a un hospital a ver a los niños y dejar a los niños mientras está temblando. Entonces este De Madrugada tiene que ver con eso, porque fue una madrugada, dice, y los niños me despierta la inquietud.
Todavía me lastima haberlos dejado en su cuna mientras médicos, enfermeras y voluntarios corríamos bajo el ritmo de la alarma del temblor. Sacarlos al jardín del hospital los hace más vulnerables a una fractura, una infección, un atropello. Era más recomendable salir y regresar a auxiliarlos, en su caso fatal, que exponerlos de manera innecesaria. Afortunadamente regresamos a su lado, ya salvos, a calmar sollozos. Se actuó con inteligencia, me digo, para aplacar el insomnio y ahuyentar catástrofes imaginarias. Sin embargo, nada me consuela en esta madrugada. Seguramente a ellos tampoco. Desde que vi el libro, el formato, dije, se trajo la tesis, exactamente. Y sí, no me equivoqué. Entonces, bueno, pues pasamos con Manu. No sabemos si está buscando, si está contestando un mensaje o está buscando el texto. Estaba buscando uno, pero bueno, no está aquí. No importa. Al final no está aquí en el móvil, pensaba que estaba. No, iba a explicar que el libro de personajes secundarios, el último que he publicado, es un libro muy experimental, porque me gusta mucho del microrrelato, sobre todo que puedes experimentar con la forma. Entonces, en el libro hay un cuento en el cual llueven muchas letras E y luego desaparecen las letras E de los cuentos, y el cuento siguiente está todo escrito con la letra E, porque al evaporarse se van justo al cuento siguiente, ¿no? También juega con... Luego hay microrrelatos que solo se pueden leer, que no se pueden contar. Pues si yo cuento uno muy visual que aparece en personajes secundarios, habría que leerlo, porque lo primero que dice es, por supuesto, perdón, por supuesto, el título dice, el personaje más rápido del mundo. Y dice, ¿serías capaz de aparecer antes que el título? Por eso hay que leerlo, contado no es lo mismo. Entonces, os voy a contar uno de leer, que se titula Árbol genealógico. Es una pequeña crítica a la familia. Cogí mi árbol genealógico, el que había dejado mi madre sobre la repisa del salón, y lo trasplanté en el jardín, junto al manzano. Le eché abono natural de oveja y vaca. Al día siguiente le había brotado una nueva tía abuela, 2 hijos, 4 hermanos y 12 sobrinos. Estaba tan frondoso que tuve que podar a los primos lejanos. El de mi vecina era más pequeño. Lo tenía medio escondido junto a los geranios. Apenas tenía parientes. Me produjo cierta lástima que estuviera tan sola y decidí injertarle la rama en la que estaba mi nombre. Salté la valla de su huerto y conseguí llegar hasta los geranios sin que nadie me viera. Mi vecina no se dio cuenta del injerto y lo regaba a diario con la manguera, junto al resto de sus flores. Al principio le salieron malas hierbas, pero volví a saltar la valla y eché un pesticida. En 4 semanas, mi vecina y yo aparecíamos en el árbol como marido y mujer. Decidí romper con mi familia. Saqué un hacha y talé mi árbol genealógico. Esa misma noche dormimos acurrucados junto a la chimenea, al calor de la leña, mientras nuevos brotes crecían en el huerto, junto a las malas hierbas de los geranios. Y ese texto es más juguetón, ¿no? Más lúdico, lo encuentro así, no sé, es una impresión que me da a mí. Más lúdico, como, ¿no? Sí, es un relato de corte fantástico. A mí me gusta mucho utilizar la vida cotidiana e introducir un elemento fantástico en ella. En este caso utilizo otra especie de truco que dices tú, lúdico, que es desactivar una metáfora y hacerla literal, ¿no? Un árbol genealógico en realidad es una metáfora. Entonces, los niños muchas veces, hasta que les madura la mente, no son capaces de imaginar las metáforas. Y una vez un niño me dijo, ¿un árbol genealógico? ¿Esto es un árbol genealógico? Y era un árbol de verdad. Entonces, intenté trasplantar la idea a la literalidad. ¿Cómo sería un árbol genealógico? De manera literal, ¿no? Que fuera un árbol de verdad en el cual nacieran padres, hijos, hermanos, nietos. Pues fantástico, literalmente, ¿no? Y además, este libro Zoom hubo una reedición, me parece, ¿no? Va a haber una reedición en enero, porque la editorial desapareció, desafortunadamente, y otra editorial lo va a reeditar en enero.
Eso es importante saber. Después me gustaría que pudieran decir si podemos encontrar su obra en la FIL. No sé si